Buenas tardes. Vamos a comenzar con esta conferencia que nos va a impartir el profesor Fernando Bermejo Batanero, profesor por la Universidad de, me parece que era Juan Carlos I de Madrid, y profesor de Historia y de Instituciones. Hace unos meses nos pusimos en contacto, es un estudioso de las agrupaciones, asociaciones o adhesiones de pueblos y de municipios en prácticamente toda España. Se le está dedicando últimamente y nos propuso hacer de alguna manera la presentación de San Esteban de Gormaz, puesto que vio la coincidencia en el tiempo que prácticamente habían pasado 50 años de la última relación. Gracias, Fernando, por desplazarte hasta San Esteban, por contarnos, por tratar de aportar luz sobre lo que supuso en la causa y los efectos de estas agrupaciones, y te escuchamos con muchísimo interés. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por venir. Un viernes a estas horas, el fresquito que nos ha llegado el invierno. Muchas gracias a María Luisa y a todo el Ayuntamiento de San Esteban por esta invitación, por permitirme estar aquí y por permitirme participar en un cincuentenario importante para la comarca, una conmemoración que, aunque la hagamos en el 2023, viene encuadrada en ese cincuentenario 72-22 y en la que la idea que traigo yo aquí es contar un poco lo que fueron las fusiones de manera genérica, las fusiones en España y cómo están en el momento actual y cómo se vivieron esos dos procesos de fusiones que se dieron en la comarca de San Esteban en el 66 y en 1972. Muchos de ustedes participaron, lo vivieron y tendrán la opinión que cada uno tenga. 50 años después, creo que es tiempo para reflexionar de las cosas buenas que se hicieron, de cosas menos buenas, para sentar las bases de lo que van a ser los 50 años siguientes juntos de estos 19 pueblos que forman un municipio, de estos 19 pueblos que forman San Esteban de Gormaz. Y un poco para iniciar esta vuelta al pasado, lo vamos a empezar con el presente y lo vamos a empezar hablando de un tema de rabiosa actualidad, de Villanueva de la Serena y de Don Benito, que están en un proceso de fusión municipal. Un proceso de fusión municipal totalmente diferente del que se vivió en San Esteban hace 50 años, pero que ha traído a la rabiosa actualidad a políticos y a juristas que se habían olvidado totalmente de esos procesos de fusión. Si recuerdan, hará unos 10 años, más o menos, que se habló mucho de acabar con una institución como eran las diputaciones provinciales y de iniciar procesos de fusiones masivos de pueblos inferiores a 5.000 habitantes. Eso de repente se abandonó y ahora llega a nuestros días una fusión de dos pueblos grandes. Como vemos, Don Benito, 36.000 habitantes, Villanueva, 26.000. No tienen que estar preocupados por si pueden pagar al secretario, por si pueden pagar a sus funcionarios. Pueden pagarlo. Pero da la casualidad de que entre los dos, si se juntan, suman más de 50.000 habitantes. Quédense con eso porque lo hablábamos ahora con María Luisa. En los pueblos más pequeños tenemos ese límite de los 5.000. Lo tenemos aquí al lado, en el Burgo de Ormar, rozando los 5.000. Tenemos unas ayudas o tenemos otras. Ese proceso de subvenciones y de ayudas económicas en las fusiones también lo vivimos en el 66 y en el 72. Respecto a Villanueva y Don Benito, decir que contó con el visto bueno tanto de Diputación, Junta de Extremadura y su delegación de gobierno. Se autorizó por Consejo de Ministros a hacer un referéndum para ver el apoyo de la población, que si recuerdan se celebró el 20 de febrero del 2022 con una amplia mayoría más de los límites que habían puesto ambos ayuntamientos
En el 2023 se culminarán, harán las elecciones por separado y ya en el 2027, si el proceso sigue adelante, como parece que va a seguir, elegirán un ayuntamiento único. El nombre, lo comentábamos antes, parece ser que se han puesto de acuerdo para denominarlo Vegas Altas, pero andaban por ahí. Antes, la última fusión que formalmente se ha realizado en España data del 2013 de dos municipios de la provincia de La Coruña, Oza dos Ríos y Cesuras, y antes de ese 2013 la última fusión fue en 1981, dos ayuntamientos burgaleses, Junta de Río de Losas y Junta de San Martín, que conformaron el Valle de Losa. En cambio, en este tiempo, en lo que llevamos de proceso democrático en España, se han producido bastantes segregaciones. Desde contar con 8.022 ayuntamientos en 1980, hemos pasado a 8.115 en la actualidad. Por tanto, en algo más de 3 décadas se han creado 96 ayuntamientos, por lo que vemos que hay una tendencia a segregar municipios en nuestra España actual. En la provincia de Soria es diferente. Es una provincia que cuenta con 183 municipios, con 513 núcleos de población y una densidad de población inferior a 9 habitantes por kilómetro cuadrado. No se ha vivido este tipo de segregaciones en estas 3 últimas décadas y como nota diferenciadora podemos encontrar la población de Golmayo, una población dormitorio del núcleo de Soria capital, que, incluyendo a su urbanización Camaretas, ha rondado un crecimiento del 7% en los últimos años, pasando de los 850 vecinos que tenía en el 2001 a los 2.840 más o menos que ha tenido en el 2021, que es el último año que tenemos datos. Si vamos a una evolución histórica, desde el principio del siglo XIX vemos el interés de los juristas por este tema. Así quedaba expresado en el artículo 310 de la Constitución de 1812, la famosa PEPA, en el que se dice: se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a 1000 almas, y también se le señalará término correspondiente. Durante el trienio liberal, también en el artículo 85 de la Instrucción para el Gobierno de las Provincias, se recogió la supresión de ayuntamientos por la cortedad del vecindario, cuando no alcanzara el número de 50 vecinos. 50 vecinos que, si lo pasamos por cómo se nombraban a los vecinos en aquella época, venía a ser una cantidad de unos 250 habitantes en la actualidad. Siguiendo en el siglo XIX, el censo de Madó de 1842 permite cifrar entre 11.300 y 11.500 los ayuntamientos de España. Va a ser el momento histórico en que más número de ayuntamientos vamos a encontrar en la historia española y que contrasta con los 8.115 actuales que he señalado con anterioridad. Vamos a ver que esta reducción de unos 3.000 ayuntamientos se va a dar en 2 momentos históricos. El primero con la ley de 1845 y el otro a partir de 1966 con las medidas de fomento que van a llevarse a cabo en la época del general Franco y que luego detallaremos más en concreto. Respecto a la de 1845, el artículo 70 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos exigirá una población mínima en los municipios de unos 150 habitantes, cantidad que parece no excesiva, pero que conseguirá reducir en tan solo 12 años unos 2.000 ayuntamientos, en concreto 1.916 ayuntamientos. Hasta el régimen de Franco no va a haber importantes avances en las fusiones municipales. Así, en la España de 1940, como vemos, más de la mitad de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes, una situación esta del minimunicipalismo que el régimen de Franco va a intentar abordar a medio plazo, toda vez que consiga mejorar los problemas básicos que se dan en esa época de la posguerra,
para avanzar en la supresión de ayuntamientos. Respecto a los requisitos de creación de ayuntamientos de la Ley de Base de 1945, se establece que para crear en los sucesivos nuevos municipios será necesario que estos cuenten con población, territorio y riqueza bastantes para sostener los servicios municipales obligatorios, utilizando los recursos que las leyes autorizan. Continúa, por tanto, la línea recogida con el Estatuto de 1924 en la dictadura de Primo de Rivera y la Ley de la República de 1935, en el periodo de la Segunda República Española, que no recogen con precisión ningún mínimo poblacional para constituir un nuevo ayuntamiento. En el 53 se va a decretar una nueva ley de bases y en el 55 se refundirán la del 45 y la del 53. No se van a introducir importantes novedades y se reafirmará el concepto de ayuntamientos. La tutela y el control de las corporaciones municipales por el Estado, importante para que después triunfen las fusiones tanto en el 66 como en el 72. La falta de autonomía de los ayuntamientos, recuerden esto, los ayuntamientos, cuando veamos el proceso de fusión, no tienen una autonomía como se tiene ahora. Si veíamos que Don Benito y Villanueva presentaron un referéndum para que la población votara, en el momento, en el 66, en el 72, las personas que vivían en los pueblos que se anexionaron en torno a San Esteban no pudieron votar. Y, por último, la disposición del municipio junto con la familia y el sindicato como uno de los 3 pilares básicos del movimiento. En la década de los 60 se va a decretar la Ley 48/1966 sobre modificación parcial del régimen local. Una ley en la que se introduce la insuficiencia de medios económicos hoy a disposición de las corporaciones locales para el adecuado desarrollo y sostenimiento de los servicios a su cargo es un hecho tan notorio que no es posible discutir la necesidad de una inmediata reforma en orden al incremento de sus ingresos. E instaura una nueva institución, el Fondo Nacional de Haciendas Municipales, que se crea, además de como un elemento de equiparación entre los distintos municipios, como un incentivo económico para el fomento de esas agrupaciones municipales. El problema extendido en España de la despoblación, que bien conocéis aquí en San Esteban, es un problema muy actual porque ha llegado y sigue llegando a la UCI a miles de núcleos de población durante las últimas 7 décadas. Va a ser el problema global inicial que tenemos que conocer antes de adentrarnos en el estudio jurídico de la figura de esas fusiones de instituciones que dejaban huérfilas al ver marchar a sus hijos a las ciudades a mediados del siglo XX. Esas pequeñas corporaciones municipales que ya atravesaban por problemas en el plano económico y que sufren en esa década de los 60 y de los 70 el varapalo definitivo al perder gran parte de su población, principalmente de su población joven, por la emigración a las ciudades, van a ser las protagonistas, como vemos, de esas fusiones voluntarias a un ayuntamiento de mayor tamaño en la década finales del franquismo. Si en las décadas anteriores la emigración había sido al extranjero, en esa década de los 60 la emigración va a ser mayoritariamente interior y con una única dirección, del campo a la ciudad. Dentro de esa emigración se va a desarrollar a 3 núcleos principalmente: Madrid, Barcelona y Bilbao, País Vasco. Para que se hagan una idea, o para que recuerden, en torno a 1960, 400.000 habitantes anualmente dejaban el campo y se iban a la ciudad. Entre 1961 y 1965 la cifra ronda los 2 millones. Era un fenómeno imposible de parar y provocará que millones de españoles vivan concentrados en unas pocas áreas del país, mientras las 2 Castillas y otros territorios van a ir
vaciándose progresivamente hasta la preocupante situación que vivimos en nuestros días. Mientras los pueblos se vaciaban, en las ciudades la sociedad española evoluciona, se transforma, en parte por la inyección económica del dinero que mandaban los emigrantes que habían salido al exterior y en parte por las divisas que aportaba el turismo, ese incipiente turismo que empieza a llegar a nuestras costas y que va a influir en los cambios sociales que se van produciendo en los españoles. Pero la mejoría económica se va a consolidar con la llegada al gobierno de los tecnócratas que implementan un plan de estabilización en 1959 para liberalizar la economía española, que hasta ese momento había vivido en ese proceso, en ese periodo que se conoce como de autarquía, que se había desarrollado desde el final de la guerra hasta esta década de los 60. Junto a esta estabilización se despliegan 3 planes de desarrollo económico entre el 64 y el 75 desarrollados por Laureano López Rodó y que van a dotar de polos de desarrollo económico complementarios a Madrid, Barcelona y País Vasco. Por ejemplo, aquí tenemos cerca el ejemplo de Valladolid y la llegada de la Renault o la llegada de Enasa que evoluciona en Pegaso, a Vigo que llega Citroën, a Zaragoza que llega la Opel, etcétera, etcétera. Ese desarrollismo español también trajo consigo importantes cambios sociales en el surgimiento de lo que se ha venido conociendo como la clase media, al aumentar el poder adquisitivo de las familias españolas y transformando nuestra sociedad en una sociedad de consumo. 2 importantes ejemplos lo tenemos aquí, el 600 y la televisión. Además de esa industrialización, en las ciudades, en el campo, se produce una mecanización de las labores agrícolas que hacen sustituir la mano de obra y el trabajo animal por esa nueva maquinaria. Esto va a producir que sobre multitud de trabajadores en el sector primario que viven en los pueblos y tenga que pasar al secundario y terciario que vivirá en las ciudades tras ese duro proceso personal de migración. Veremos, por tanto, que estos procesos migratorios y de despoblación darán el principal formato de fusiones municipales en el final del franquismo. Una migración que también va a llegar a la comarca de San Esteban, donde la industria y el comercio eran limitados, una industria con pequeñas explotaciones familiares vinculadas a la agricultura y la ganadería, y un comercio con tiendas no especializadas y con un desarrollo más concreto. Veremos también cómo la crisis del ferrocarril en las líneas secundarias, como esta de Valladolid-Ariza, provocará que el ferrocarril, que llegó en décadas anteriores a tener un desarrollo a la población de San Esteban, en este momento entre también en decadencia, hasta que en 1985 se paralice el tráfico de pasajeros y en el 94 se cierre definitivamente, desgraciadamente, la línea. Ante esta situación, la agricultura minifundista pretenderá renovarse por medio de la concentración de tierras que permita ganar eficiencia al agricultor que trabaje las nuevas fincas, más grandes que las anteriores, lo que facilitará su mecanización y ayudará a mejorar el aprovechamiento económico de las tierras. La conocida como concentración parcelaria llegará después de un rechazo inicial a San Esteban entre los años 65 y 67. Esto permitirá la llegada de nuevos cultivos, nuevas variedades de cereal, utilización de abonos, rotulación de tierras incultas, etcétera, etcétera. Aunque esto traerá también un descenso de mano de obra necesaria para trabajar esas tierras. Y estas nuevas fincas las traerá el empleo en la comarca y afectará ese proceso migratorio que se había iniciado en la década anterior y que seguirá aumentando en esta cuando muchos jóvenes abandonen la comarca de San Esteban. Una vez que conocemos
el marco jurídico y la realidad social que se vivía en estas décadas centrales del franquismo, nos vamos a acercar ahora a los hechos más importantes del proceso de fusión antes de entrar en las fusiones de San Esteban. Vamos a ver cómo la legislación es muy parecida a otros momentos y por qué en esta época de Franco se llegan a dar esas fusiones. La primera diferencia es que el gobierno, a pesar del férreo régimen centralista vigente en ese momento, va a considerar ineludible proyectar esas agregaciones municipales para atacar dos problemas, el del inframunicipalismo y el de la despoblación que sufre la organización municipal española. Y va a hacer suyo el fomento de esas fusiones voluntarias de municipios. Así, el régimen de Franco va a incluir incentivos económicos para potenciar esas fusiones, como hemos visto en ese fondo que se crea con la ley del 66. En esta época se abre el debate sobre la reforma del mapa municipal y va a gozar de un amplio apoyo doctrinal. Se considera que si los ayuntamientos no van a ser como un fin en sí mismos, sino como un medio para cumplir eficientemente los servicios públicos necesarios de los individuos. Así, si un ayuntamiento no puede cumplirlo, conviene que se anexione con otro municipio mayor capaz de lograrlo. La Dirección General de Administración Local va a iniciar una consulta a presidentes de Diputación, alcaldes de capitales de provincia y procuradores de Cortes, apoyando la mayoría a la supresión de municipios. En diciembre del 59, en la Asamblea Nacional de Representantes de Ayuntamientos y Diputaciones, lo que evolucionará a la actual Federación de Municipios y Provincias, se va a tratar este tema y entre las conclusiones se trata la eliminación de los ayuntamientos que no excedan de 500 habitantes y 100.000 pesetas de presupuesto. 100.000 pesetas de la época que ahora si lo pasamos a euros, a los 600 euros, quedan bastante bajos. La Dirección General de Administración Local enviará circulares a los gobernadores civiles para que realicen planes de reforma en los términos municipales dentro de su provincia. Unos planes que, por ejemplo, en Cataluña presumían bajar de 1.057 a 598 municipios, aunque la medida en esos territorios tendrá una escasa medida. Se va a dar sobre todo en las zonas de las dos Castillas. Tras la circular remitida por la Dirección General de Administración Local, los gobernadores civiles van a recorrer todos los pueblos de su provincia, recabando información, preguntando y recibiendo noticias, inconvenientes, dudas, resolviendo dudas en los vecindarios. A raíz de la documentación y de la información que saquen, los gobernadores civiles van a enviar a los municipios un oficio circular donde se recogen las necesidades encontradas en su visita respecto a las posibles fusiones, manteniendo servicios y reconociéndosele a los vecinos el derecho a representatividad dentro de un posible nuevo ayuntamiento, que era un tema que también en los pueblos pequeños levantaba bastantes ampollas. Adjunto al oficio circular se envía a los ayuntamientos el nombre del municipio al que se le pretende agregar y a los municipios que van a ser cabeza de agrupación el nombre o los nombres de los municipios que se les pretende agregar junto a un cuestionario para que lo contesten. Con las respuestas del cuestionario el gobernador civil se hace una idea de las propuestas que elevan de abajo arriba los propios ayuntamientos. Unos se mantienen que quieren seguir siendo independientes, otros que no quieren agruparse con el municipio al que les han adjuntado el gobernador civil, otros que están conformes tanto con agruparse como con el municipio al que le pretenden agregar. Van a comenzar a llegar a los gobiernos civiles solicitudes de incorporaciones voluntarias desde todos los puntos de las provincias.
además de las averiguaciones de los expedientes, el Gobierno se hace valer de informes que les mandan principalmente dos órganos, el Consejo Económico Sindical y el Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Depositarios de Administración Local. En estos proyectos también es interesante la aportación que se hace de la constitución de municipios comarca. Esta idea de los municipios comarca se acerca a la idea de su agrupación en distritos, una agrupación en distritos que contaba con bastantes precedentes en el derecho comparado y que en esta misma época va a dar importantes fusiones en toda Europa. En España, además, se aporta el término y la denominación española de la comarca. La España de Franco se planteará una modificación del régimen local en torno a la comarca e incluso llegará el Ministerio de Gobernación a trabajar en la idea de estudiar y publicar la delimitación comarcal en todo el territorio de España. Para mejorar también los porcentajes de fusiones, se va a empezar a usar una nueva figura, la entidad local menor, una categoría que permitía conservar la identidad institucional de los municipios que se anexionaban en uno mayor, puesto que era uno de las mayores quejas y reivindicaciones que exponían los vecindarios a los gobernadores civiles. Para Barranco Vela, la ley del 66, se va a producir la medida legislativa con mayor éxito de nuestra historia local. Para que se hagan una idea, entre las décadas de los 60 y los 70 y 1981, el número de municipios se redujo de 9.200 a 8.000, alrededor de 1.200 ayuntamientos, lo que supuso un descenso de cerca del 30% desde mitad del siglo XIX. Tras la Constitución del 78 y la creación del Estado autonómico, como hemos visto, este proceso se para y se inicia ese proceso de segregaciones. Y dirán todos ustedes, muy bien, señor Bermejo, muy interesante lo que nos está diciendo, pero como dice la canción, ¿San Esteban para cuándo? Pues ahora entramos con San Esteban. La comarca de San Esteban, como hemos visto, en los años 60 y 70 vive un periodo de migración masiva de su población, principalmente joven, igual que sufre en otros territorios de Castilla. En paralelo, como hemos visto, el Gobierno, a través del gobernador civil, inicia ese plan de fomento de las fusiones municipales en tierras sorianas. Un proceso administrativo innovador, pero que ya contaba con fórmulas de cooperación municipal en la comarca ribereña del Duero. Así, desde el siglo XIX, San Esteban de Gormaz contaba con el anejo de Pedraja, que en 1845, en el diccionario de Madoz, aparece expresada como aldea de San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria y la diócesis de Osma, con 21 vecinos y 76 almas. En el censo de 1857, el ayuntamiento, que hasta ese momento se conoce como de San Esteban de Gormaz y Pedraja, pasa a denominarse únicamente de San Esteban de Gormaz. Este censo de 1857, que va a ser considerado el primer censo moderno de España, también recoge otros cambios de nombre en pueblos o integrantes de San Esteban. Así, Velilla pasa a denominarse Velilla de San Esteban, Quintanilla Tres Barrios pasa a conocerse como Quintanilla de Tres Barrios y Atanta pasa a nombrarse como Atauta. Debe ser un problema de grafía, pero aparecía como Atanta en vez de Atauta. También encontramos otras poblaciones fusionadas. Así, en este censo de 1857 observamos cómo Torraño se extingue como ayuntamiento propio y su territorio se incorpora al ayuntamiento de Torremocha de Ayllón. En el siguiente censo, el de 1860, otro municipio adquiere el apellido de San Esteban. Piquera pasa a llamarse Piquera de San Esteban. Cambio de denominación de ayuntamientos que va a continuar a principios del siglo XX. El 2 de julio de 1916 se aprueba
que Matanza se denomine a partir de entonces como Matanza de Soria. En tiempos de la dictadura de Primo de Rivera se retoma la idea de eliminación de ayuntamientos fusionando los más pequeños a uno de mayor entidad. Y el 31 de julio del 24, el gobernador civil José María Rodríguez presentó un proyecto de agrupación forzosa de ayuntamientos en la provincia de Soria, que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de agosto del 24. En él encontramos varios proyectos para la comarca de San Esteban. Como ejemplo señalaremos el de Morcuera, que va a ser capital de un nuevo municipio al que se incorporan Piquera y Torremocha. Torremocha, que recordamos aportaba al pueblo de Torraño. Nada más acabar la guerra civil, un nuevo proyecto de agrupaciones necesarias y convenientes se presenta en febrero del 40, como nos describe el investigador piquereño Salvador Barrionrubia. Así, el gobernador civil de Soria, Remigio Sánchez, propone en febrero del 40 la unión de Piquera con Atauta. Un nuevo proyecto que no va a ver la luz, igual que otro proyecto de 1939 propuesto por Octavio Yagüe para el partido judicial del Burgo de Orma. Lo conocemos a través de la investigadora Goig Soler, un proyecto que tenía la idea de hacer fusiones próximas con núcleos a menos de 5 kilómetros de distancia, lo que provocaría crear municipios con más de 1000 habitantes. Lo que permitía también ayudar a las maltrechas cuentas de los pequeños ayuntamientos de la zona. En el partido judicial del Burgo se crearían 30 nuevos ayuntamientos. Encontramos varios también en las cercanías de San Esteban. Por ejemplo, uno que no llegó a tener nombrada capital, que venía a fusionar Peñalba, Aldea, Piquera y Soto de San Esteban. Y que para la población, para que se hagan una idea, rondaría los 1400 habitantes. En las décadas que van desde estos proyectos de posguerra hasta la década de los 60, la economía de estos pueblos de la comarca va a estar muy maltrecha y los pequeños municipios tendrán que acudir a la fórmula de las mancomunidades. Unas mancomunidades que las vivimos en la actualidad, pero que ya se crean en aquel momento para sostener gastos y servicios muy básicos. El gasto más básico, el pago del secretario. Un ayuntamiento no podía hacer frente al pago del secretario y tenían que unirse varios ayuntamientos próximos para pagarlo. Por ejemplo, encontramos a las localidades de Aldea, Pedralba y Soto de San Esteban, que constituían una mancomunidad con un secretario común que residía en Aldea. Otros servicios comunes, el religioso. No pasa ahora, se comparte sacerdote. En ese momento, el cura de esta mancomunidad vivía en Soto y atendía las necesidades de los feligreses de Aldea. Ya en la década de los 60 vamos a ver cómo el 29 de febrero del 64, en sesión ordinaria, la Diputación Provincial de Soria informaba del expediente de fusión de los municipios de San Esteban, Berzosa, Rejas, Aldea, Alcubilla del Marqués, Atauta, Inés, Matanza, Olmillos, Quintanilla de Tres Barrios, Soto y Villa Álvaro. Como podemos apreciar, en dicho expediente aparecen pueblos que finalmente no se van a fusionar con San Esteban, Berzosa y Alcubilla del Marqués, que acabarán fusionándose con el Burgo de Orma, ciudad de Osma. Y no aparecen pueblos que sí entrarán en la fusión del 66, como Peñalba, Piquera o Velilla. Estos tres últimos debieron de formar un proyecto de fusión en un municipio independiente, pero finalmente se integraron en la fusión general de San Esteban de Gormaz. El 18 de noviembre de 1964 se reúnen en el despacho del gobernador civil de Soria los representantes de los ayuntamientos de San Esteban, Aldea, Atauta, Inés, Matanza, Olmillos, Peñalba, Piquera, Quintanilla de Tres Barrios, Rejas, Soto, Velilla y Villálvaro, exponiéndoles el gobernador una larga serie de razones que aconsejaban su fusión en uno solo
de los 13 municipios citados y los trámites que debían de realizar. Ese mismo día 18, 5 de esos ayuntamientos celebraron sesiones extraordinarias acordando la fusión. Rápidamente fue exprés venir de Soria, bajarse del autobús, llamar a toque de campana, juntarse y aprobar la fusión. Los restantes los días 20, 23 y 24 de noviembre. Decíamos al principio, si recuerdan, que los ayuntamientos no tenían autonomía y que desde el Poder Central se controlaba lo que hacían los ayuntamientos. Un claro ejemplo es esto. Si el mismo día 18 de noviembre se reúnen en Soria el gobernador civil, como 5 ayuntamientos ese mismo día van a ver la necesidad de fusionarse con uno mayor, da igual San Esteban como si hubiera sido otro sitio. El 2 de diciembre de 1964 otro ayuntamiento realizó una sesión extraordinaria para tratar su fusión, el Ayuntamiento de Fuentecambrón. En dicha sesión aprobaba su fusión y la de su entidad menor de Cenegro al Ayuntamiento de Langa de Duero. Unas semanas después, el 8 de enero del 65, un mes justo después, Navidades de por medio, los habitantes de Fuentecambrón piensan otra cosa y en una sesión extraordinaria el Ayuntamiento acuerda la fusión de su término con los de la comarca de San Esteban, dejando dentro de la fusión con Langa a su entidad local menor de Cenebro. Menos de un año después se va a producir el informe favorable al primer expediente de fusión y el 30 de enero del 65, en sesión ordinaria de la Diputación, daba su ok al expediente de fusión de los 13 ayuntamientos en torno a San Esteban con denominación y capitalidad de San Esteban de Gormaz. Pero cuando se eleva al Ministerio de Gobernación el expediente, se va a devolver por la Dirección General de Administración Local por defectos de forma. El 21 de junio del 65 se reúnen aquí en San Esteban unos 50 representantes de estos ayuntamientos y se trata la conveniencia de la agrupación de dichos municipios, siempre asesorados por funcionarios de la Administración Central de la provincia de Soria. Siempre asesorados y hoy podemos decir, entre comillas, guiados para esa fusión. Acordándose la ratificación de los acuerdos de fusión, solventando los defectos de forma que se habían generado y levantando acta de la intención de esos 13 ayuntamientos. Los pueblos de la comarca que se iban a fusionar en un solo ayuntamiento fueron aprobando acuerdos en cada uno de los ayuntamientos por el quórum legal entre el 21 de junio y el 6 de julio del 65 para proceder a dicha fusión fundándose en la exigua población de sus términos, la imposibilidad de cumplir los servicios mínimos obligatorios y de atender los elevados gastos de personal por carencia de recursos económicos. En esas semanas de junio y julio se aprueban acuerdos favorables por cada ayuntamiento para la fusión de esos 13 ayuntamientos y se adjuntan los certificados oportunos. Hay que decir que en ese momento no se recoge en la enumeración de los 13 ayuntamientos ninguna alusión a Fuentecambrón. Veremos que luego será un hecho relevante. El expediente se incoa con arreglo a los trámites previstos por el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 17 de mayo del 52 y, como hemos señalado, las autoridades provinciales dieron su conveniente aprobación. El 16 de julio del 65 se celebra en el Ayuntamiento de Fuentecambrón un pleno para acordar la fusión voluntaria de los municipios de Langa, Alcózar, Bocígar de Perales, Fuentecambrón, Miño de San Esteban, Baldanzo y Zayas de Torres, con denominación de Langa de Duero, donde tendría su capital. El acuerdo contenía las condiciones de la fusión en orden a las deudas y los créditos contraídos por los municipios, la administración de los bienes, reconocimientos de las obligaciones, derechos e intereses de cada uno de los ayuntamientos. Pero tras una amplia discusión, se rectifica tácitamente y se vota con resultado de 3 votos a 1 que el ayuntamiento se agrupe con el de San Esteban y no con el de Langa. El 28 de agosto, un mes después,
Vuelve a haber otra sesión en el Ayuntamiento de Fuente Cambrón, presentándose una reclamación por los vecinos de la entidad menor de Cenebro, manifestando la disconformidad con la fusión de San Esteban y pidiendo ser fusionado con Langa. Se vuelve a votar, volviendo a salir que Fuente Cambrón se quiere fusionar con San Esteban. Y se añaden al documento las firmas de 20 vecinos de Fuente Cambrón solicitando la fusión con San Esteban de Gormaz. A la vez que pasa esto en Fuente Cambrón, en los 13 municipios se publican los tablones de anuncios, los acuerdos municipales para la fusión con San Esteban, y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 26 de julio del 65, sin presentarse en ninguno de los 13 municipios ninguna reclamación contra la fusión. También es importante. El servicio provincial, aquí tenemos algunos de los documentos. Los documentos se guardan en el Archivo General de la Administración. Es una lectura bastante interesante. El Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento realizó un detallado estudio sobre la situación de la comarca y la situación económica de cada ayuntamiento. Y señalan que ninguno de los ayuntamientos tiene cubiertos todos los servicios mínimos obligatorios. La Jefatura Provincial del Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento también dio informe favorable. El gobernador civil emitirá un informe favorable el 8 de octubre del 65, valorando muy positivamente que San Esteban sea el centro de atracción de la comarca, y esperan que con la fusión la capital municipal pueda absorber la corriente migratoria que se está dando en estos momentos, dadas las nuevas posibilidades de mejoramiento agrario, forestal y ganadero que van a surgir en la comarca. También el gobernador en ese escrito anuncia su propósito de mejorar las comunicaciones telefónicas con los pueblos, y también informa favorablemente a la decisión de Fuente Cambrón de fusionarse con los que forman la fusión de San Esteban y no con Langa, por no perjudicar a nadie y desearlo los interesados al haber cambiado de opinión tanto la corporación como el vecindario. Muy correcto el gobernador. La Comisión Permanente del Consejo de Estado emitió dictamen el 13 de julio del 66 en el sentido que puede aprobarse la fusión de los 13 municipios, aunque señaló que el expediente se tramitó de un modo muy irregular y descuidado, cometiendo defectos de forma en los plazos de presentación en los tablones de anuncios, en los plazos que se cumplieron para los quórums legales, aunque se cumplían perfectamente, pero como que se hizo un poco deprisa y corriendo. Incluso vienen a decir que hubo otros defectos que observan, pero que no señalan por no infringir gravemente la legalidad ni atender a la voluntariedad de la fusión de los 13 ayuntamientos. Pero entiende que debe quedar excluido de la misma el municipio de Fuente Cambrón. Finalmente, como hay alguno de Fuente Cambrón aquí, vamos a salir. Finalmente, el Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de octubre del 66, dispuso aprobar la fusión voluntaria de los municipios de San Esteban, Aldea, Tauta, Ines, Matanza, Olmillos, Peñalba, Piquera, Quintanilla, Tres Barrios, Rejas, Soto, Velilla y Villálvaro. De carrerilla. Al final me voy de pregonero a los pueblos este verano. Aquí tenemos el decreto del 2868/1966 por el que se aprobaba la fusión voluntaria de los citados municipios. Fue dispuesto en Madrid el 20 de octubre del 66, firmado por el general Franco y publicado el 17 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. Dicho decreto, si lo ampliamos, señala a la no admisión de la fusión de Fuente Cambrón, puesto que señala a las autoridades que el acuerdo de su ayuntamiento fue tomado con posterioridad a los acuerdos ya adoptados por los 13 ayuntamientos, en los cuales no se comprendió dicho término, así como los anuncios de exposición al público, por los que no resulta posible en el presente expediente incluir la fusión de Fuente Cambrón. Sin perjuicio de que una vez llevada a cabo esta, bien de forma voluntaria por solicitud del propio ayuntamiento o de oficio, si se apreciasen los requisitos legales,
pueda iniciarse el procedimiento para la incorporación de dicho municipio al nuevo municipio creado. Unión que, como sabemos, nunca se iba a producir, o por lo menos nunca hasta la fecha de hoy. En sesión del nuevo Ayuntamiento de San Esteban, de 2 de febrero del 67, con la presencia del gobernador civil de la provincia, Antonio Fernández Pacheco, se daba cumplimiento al decreto 2868/1966 de 20 de octubre, aprobando la fusión de municipios y llevándose a cabo formalmente dicha unión con representantes de todos los municipios. El nuevo ayuntamiento empezó a trabajar con ilusión para hacer frente al reto del nuevo territorio, del nuevo vecindario, un vecindario ya desde este momento diseminado en 13 poblaciones alejadas, unas más, otras menos, de la villa capital de San Esteban de Gormaz. Ajustando poderes nos encontraremos en esas fechas como judicialmente también hay que reformar el territorio. Así, ante la fusión de términos municipales, el presidente de la Audiencia Provincial, el 26 de noviembre del 66, pide a la Diputación un informe sobre la suspensión de los juzgados de paz de cada uno de los ayuntamientos agregados a San Esteban. El 29 de noviembre el presidente indica la conveniencia de dicha supresión que no se realizará hasta el 30 de abril del 70 a propuesta del Tribunal Supremo, siendo publicado en el BOE del 21 de mayo de 1970. Pero no sería esta fusión que hemos contado la última que se iba a vivir en la comarca. Solo unos años después de esta primera fusión se lleva a cabo una nueva fusión, esta vez con la integración en el ayuntamiento sanestebeño de los ayuntamientos de Morcuera, Quintanarrubias de Abajo, Quintanarrubias de Arriba y Torremocha de Ayllón, ayuntamiento este que, como hemos visto, además de su propio término, incluía el término de Torraño. Tras presentar las alcaldías respectivas sendas mociones en sus ayuntamientos, estos celebraron sesiones extraordinarias. Morcuera el 7 de marzo del 70, Quintanarrubias de Abajo el 5, Quintanarrubias de Arriba el 6 y Torremocha el 20 de marzo. En ellas acordaron con el quórum legal la incorporación voluntaria a sus municipios al limítrofe de San Esteban de Gormaz por carecer todos ellos de recursos económicos suficientes para mantener los servicios mínimos legales. El Ayuntamiento de San Esteban también acordó con el quórum legal exigido en sesión extraordinaria de 13 de abril del 70 aceptar las incorporaciones solicitadas con sujeción a las condiciones fijadas por los ayuntamientos interesados. Se reciben informes favorables tanto del Servicio Provincial de Administración Pública, Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento, Diputación Provincial y Gobernador Civil, quien, en escrito del 22 de junio del 71, apunta a que los ayuntamientos afectados carecen de funcionarios para atender debidamente los servicios de dichos ayuntamientos debido a la escasez de medios económicos de que disponían. En el censo de población, para que nos hagamos una idea de cómo andaba la población en ese momento, en 1970 estas poblaciones, San Esteban contaba con 4.421 habitantes, Morcuera 118, Quintanarrubias de Abajo 68, Quintanarrubias de Arriba 79 y Torremocha de Ayllón 190. Por lo que la cifra del nuevo ayuntamiento sería de 4.935 habitantes de derecho y 4.876 de hecho. La Dirección General de Administración Local va a informar favorablemente y la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que en su dictamen del 66 ponía que había habido pequeñas irregularidades legales, en este caso lo señala que se puede realizar esta fusión y que no hay ninguna incidencia. Finalmente, el Consejo de Ministros, en su reunión de 21 de enero del 72, dispuso aprobar la incorporación voluntaria a los municipios de Morcuera, Quintanarrubias de Abajo, Quintanarrubias de Arriba y Torremocha de Ayllón al de San Esteban de Gormaz. El decreto 241/1972, por el que se aprueba la fusión voluntaria, fue dispuesto por el general Franco el 27 de enero del 72, se publicó en el BOE número 33 de 8 de febrero del 72 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 18 de febrero del 72. Ahora le voy a dejar una foto muy bonita del 10 de septiembre del 72, cuando, una vez fusionado todos los pueblos en San Esteban, se celebró
un bonito día, el día de la provincia de Soria, aquí en San Esteban, coincidiendo con las fiestas de septiembre. De todo esto que he contado, han pasado ahora 50 años y siempre es bueno parar, reflexionar, revisar cómo han sido estas décadas y lo que han traído a la comarca estas dos fusiones. Siempre analizándolas desde una comparativa real de lo que ha sucedido en el resto de la provincia de Soria, en Castilla y León y en el resto de España. Examinando, como decía al principio, las cosas positivas, pero también las negativas. Analizando los éxitos, que seguro que son muchos, pero también los fracasos, que también alguno habrá habido. Para reforzar y para reformar, porque reforzando y reformando podemos plantarnos con fuerza para mejorar durante los próximos 50 años en un mundo como el actual, totalmente diferente a aquel de finales de la dictadura franquista y con nuevos retos que sin duda pasan por analizar nuevas fórmulas de políticas colaborativas entre instituciones y ayuntamientos vecinos, ya sea a través de mancomunidades, que se hace, corporaciones, fusiones o otros con nuevas fórmulas que todavía están por descubrir. Espero solo en el día de hoy haber colaborado con encender esta llama, este recuerdo a nuestra historia, porque el presente y el futuro siempre se escribe mirando por el retrovisor al pasado. Una llama de diálogo entre estos pueblos, entre todos estos pueblos hermanos que hoy forman el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Yo lo he hecho con un breve análisis histórico, no conozco el día a día, pero quedémonos con una conmemoración. Los cumpleaños se celebran y se soplan velas, esto es una conmemoración y hay que celebrarlo y hay que soplar velas. Y les animo a que abran foros concretos para mejoras y el trabajo diario en aspectos para mejorar el día a día de todos nuestros vecinos, de cada uno de los pueblos y de todo San Esteban. Poco más. Muchas gracias por el recibimiento y espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer un poco más. Gracias. Sí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si les puedo... No. De la comarca de Almazán, concretamente de Ontampía de Almazán. Entonces yo leí en el periódico cuando salió publicado el día, en este mes me parece que ha sido, ¿no?, de la conferencia esta que iba a dar usted, y yo pues siempre he tenido inquietudes por el ayuntamiento, los ayuntamientos, entonces no tengo el problema. Me ha querido pisar, pero no me ha pisado del todo lo que traía preparado. Usted, señor... catedrático. Pero me ha pisado unos, pero lo que tengo aquí, porque yo me he entretenido en esta semana y he hecho aquí un resumen bastante a la mayoría. Pues oye, son las poblaciones, yo tengo, por así decirlo yo, en primer lugar me voy a identificar como víctima de la fusión de los pueblos. Yo soy concretamente víctima de un barrio. Mi pueblo, Talía de Almazán, se fusionó en el 1965 y nos llevaron a Dradas, al pueblo que es la cabecera ahora. Entonces, en aquel momento, mi padre, por desgracia, que para descanse el alcalde, lo hizo. Yo, a lo mejor hoy tenemos que hacer otra cosa y lo haría yo, y todos nos equivocamos. Y creía que no le iba a decir, pero el proceso los principales causantes, como si dijéramos de las desconformidades que hay fueron, que muy bien ha dicho usted, no causantes, los que estuvieron presentes y llevaron a cabo esto fueron los secretarios. Los secretarios fueron, como si dijéramos, los autores de las junturas estas, por llamarlo de alguna forma. Entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos capitalidad de ayuntamiento con otro que se llama Jodra de Cardos, pero el secretario, además que era de Ontampía, que aún tiene esto más delito,
vivía en Adradas, ¿y qué hizo? Llevarse mi pueblo a Adradas, y a Jodra lo dejamos y se fue para Barahona, en concreto. Entonces yo por eso me siento víctima, con esto no quiero ser que sirva de agravante para los demás, pero eso fue en 1965 y yo en 1979 entré de alcalde en mi pueblo y con las inquietudes que tenía porque entonces yo era un tío, cuando esto pues yo tenía 15 años o 9 años, en concreto, que ya somos mayorcitos, vamos cogiendo años. Entonces yo intenté en 1979, al ser alcalde, intenté coger firmas para hacernos entidad local menor, que es lo que tenían que haber intentado lo digo aquí y se lo digo a nuestro secretario, que el padre Sancellar, que murió, es lo que tenían que haber hecho los secretarios, entidades locales menores, que tienen cierta autoridad, como si dijéramos, ante la administración. Pero eso, pues ya sabes, para tener menos papeleo, pues evitaban eso y nos llevaban como barrio al ayuntamiento municipal. Entonces yo lo intenté y sí, hice bastante recogida de firmas, entonces aún teníamos, como si dijéramos, economía propia para vernos y habitantes. Yo ya por los pueblos como todos han ido abajo, pero la mayoría de los habitantes nos ponen una cosa que parece que se iban a firmar, que se iban a comprometer, total que me abandonaron y el proyecto, yo salí alcalde en el 84, en el 83, que salí quemado precisamente por este tema, que otros, que a lo mejor ustedes no se lo recordarán, estuvimos luchando, que lo consiguieron. Lo consiguió Fuentetoba, en concreto, era barrio también de Golmayo, y consiguió, ayer mismamente estuve en el ayuntamiento de Fuentetoba, por eso precisamente me parece que sí, y exactamente consiguieron ser entidad local menor de Golmayo. Y exactamente también Lubia. Lubia era también barrio del Cubo de la Solana y consiguió en este proceso ser entidad local menor del Cubo de la Solana. O sea, que quiero decir que entonces era posible hoy, según están nuestros agrupamientos que tratan de hacer cada vez mayores, pues es casi imposible. Bueno, lo que decía, yo traigo aquí, esta semana lo que digo, entonces les traigo aquí, como encontré este libro, yo soy aficionado del bolígrafo y el papel. En el internet y estas cosas, por verdad, ya sabéis que lo dejamos un poco apartado. Entonces, encontré un libro de memorias de la Diputación Provincial de 1959. Exactamente, lo tenía como fue entonces mi padre alcalde. Este libro lo mandaron en el 1961 a los alcaldes. El señor presidente de la Diputación, señor Ángel Hernández Lacar, era el presidente de la Diputación Provincial de Soria. Y entonces en este viene el censo, que por eso es lo que he escrito de aquí, de todos los pueblos que integran esto, el censo que viene, esto es de 1959, la memoria de la Diputación, pero el censo es de 1950. Entonces yo traigo aquí todos los habitantes que todos estos pueblos que ustedes tienen referenciados estarían aquí, y si quieren se los leo. Curiosidad, porque es curioso el menos que tenía, lo que pasa es que la vista no sé cómo me arreglaré. Se te va a ser muy largo, ya lo conocemos, aproximadamente cada pueblo tenía 200. No, es por de 400. Sí, pero bueno. Oiga, si se molesta, ¿no? No, sí, ahora vamos. No, es que vas a ahí quiero decir que no va, esto va a ser rápido, dentro de lo que... Ya, es que no hay... Los he puesto además por orden alfabético. Hombre, ya, y conozco ya uno. Y he puesto también lo que ha dicho usted, Torraño pertenecía, lo tengo aquí anotado, Torraño pertenecía a Torremucha de Ayllón, y el único que no me salía era Soto de San Esteban, que lo he integrado con San Esteban de Golgaz, porque en el baremo este de la estadística Soto de San Esteban no viene, no sé por qué. Entonces, los habitantes que tenía en 1950 son... Aldea de San Esteban, 277. Atauta, 381. Ines, 265. Matanza, 305. Morcuera, 297. Olmillos, 212. Pedraja, no tiene contabilidad. No tiene porque estaba en San Esteban. Peñalba, 348. Piquera, 388. Quintanilla, 369. Quintanarrubias de abajo, 211. Quintanarrubias de arriba, 173. Rejas, 391. Soto, 93.
Torraño. O sea, son todos los que pone ahora en internet, esos no son verídicos de entonces. Torremocha. 325. Pues en eso no viene, en esa estadística no viene. Pero, perdón, pero eso cómo nos quiere llevar. Que la transferencia es un tema Tranquilo, Buscar años estadísticas del INE del año pasado, de hace 2 años, de hace 20. Eso no nos lleva a Bueno, ningún que sitio. año Torremocha 499, Villar 166, Villalba 433, San Esteban 2355. Oiga, perdón si alguno les ha molestado, ¿eh? Oye, me he molestado hacer esto. Muchas veces la conferenciante, me ha gustado por... Ya le veo que tiene un saber que lo que les he dicho. Solo sé que no sé nada. Muchas gracias por molestarse de recogerlos. Un poco de lo que dice la entidad local menor, yo le puedo contar, en otras provincias se ha hecho. En la provincia de Guadalajara en los años 90 se han hecho EATI, que es la fórmula intermedia entre la pedanía y el ayuntamiento. Sinceramente, la despoblación sigue siendo la misma, los pueblos siguen estando igual. ¿Por qué? La única diferencia es que cuando lleguen las elecciones tienen una urna más para elegir a su alcalde y económicamente una parte de su presupuesto la controlan ahí. Está bien, ¿eh? Está bien, es una independencia mayor, una identidad mayor que una pedanía. Realmente los pueblos están igual. Si miramos alumbrado, miramos asfaltado y miramos la población que vive, está muy parecido que los que son EATIN de los que son pedanías. Un poco lo que les puedo aportar en otros municipios que en los años 90 se ha podido revertir, porque si económicamente y con un número de población llega a un mínimo, se puede revertir. Siguen siendo, perteneciendo al ayuntamiento al que pertenecen, pero tienen la condición de entidad local, EATIN, inferior al municipio. Si alguien quiere... Yo voy a ser un poco concreto. Ha estado todo el rato hablando de fusiones voluntarias, ¿no? Y en algún momento se ha realizado sobre las anexiones. Yo creo que es muy diferente anexionar que fusionarse. Y yo no sé si en este caso incluso habría que incorporar la absorción. Entonces, a ver si te puedes inclinar qué fue eso. Si fue una fusión voluntaria, una anexión o una absorción. Porque no es lo mismo, ¿eh? Está claro que no es lo mismo. El régimen de Franco, cuando veía que intentaba fusionar y no fusionaba, llegó un momento que cambia la denominación de fusiones por incorporaciones. Porque cuando van los gobernadores civiles a los pequeños pueblos, el tema de fusión, el tema de agregación se veía bastante mal y el tema de incorporación se veía de una manera menos denigrante para el pequeño municipio. Llega a cambiar la denominación, pero al final es lo mismo. Lo de voluntarios, lo primero que he dicho, los ayuntamientos están controlados. Lo que dice el señor, los secretarios son los que nos vendieron eso. Claro, es que los secretarios eran dependientes de la administración central. Seguían órdenes de la administración central del gobierno que pretendía fusionar. Esas órdenes venían lineales, no le venían al alcalde, le venían lineales a través de los secretarios. El voluntario hay que meterlo muy entre comillas, ahora cuando lo vemos. Son las denominaciones voluntarias y así está escrito en los informes y en los textos, pero voluntaria. ¿Por qué el impacto es tan diferencial entre unas y otras zonas? Porque aquí se produce esa concentración y otras zonas, incluso de la provincia de Soria, no. Sobre todo por tema de despoblación. No, pero la zona de tierras altas de Soria tiene un nivel de despoblación mayor que este y ahí no se produce este agrupamiento. Pero la riqueza que tenían los ayuntamientos era distinta. Ahí las riquezas, ahora hablábamos antes de empezar, que mucho del presupuesto que le llega ahora a una pedanía de San Esteban viene de recursos cinegéticos, de monte. En Pinares los recursos son diferentes y la economía que tenían los ayuntamientos en esa época era distinta. No, pero lleva este señor razón, porque yo a solo de Nomería se resistieron. Hubo pueblos que se resistieron, ahí se quedaron y ahí siguen. Bueno, tenemos el caso que hemos estado metiendo entre medias de Fuente Cambrón, sigue independiente. ¿Qué se ha quedado? Seguramente si viene un vecino de Fuente Cambrón,
lo digo yo que estoy fuera, para no meter a ninguno. No creo que esté mucho mejor que Torremocha o que Piquera, que están al lado. Sí, pero es una zona, si miras la provincia de Soria, se concentra fundamentalmente en la zona oeste y sur de la provincia de Soria. Sí. El resto, bueno, y hay zonas que se refiere a Pinares, evidentemente Pinares tenía en aquella época otra economía, pero la zona de tierras altas, la zona con despoblados desde hace montones de años, donde no hay ese nivel de agrupamiento. Hay algo que sucede ahí que no sucede aquí o viceversa. En otras provincias pasa también, En las zonas donde se ve que hay una riqueza primaria, una riqueza agrícola ganadera mayor, hay menos fusiones que en zonas más... A ver, no, lo que dice el señor, si se resistieron, si somos mantinos y nos aferramos a que somos independientes, Y se quedaron. no gana nadie, pero sí que va vinculado En la geográficamente. comarca de Almazán hay cantidad de pueblos que hoy hay algunos que no viven allí y son ayuntamientos. ¿Eso quién lo hizo? Los secretarios. Es que de todas maneras pasa una cosa. Aquí lo que pasó del proceso del 72, que nos metemos en el final del franquismo, se ha parado. En el 78, en el 79, en el 81 fueron muy puntuales y ahí sí que fueron voluntarios. El cuento de Burgos ya se inició voluntario, el que se inició en el 2013 en Galicia es voluntario, Don Benito y Villanueva es voluntario. Pero es que se paró. Lo que no se hizo en el 72 ya no siguieron. Hubo Gualda del 74, pero ya a partir de ahí ya no hubo fusiones. Lo que no se fusionó ya no entró. También hay comarcas que iban un poco más atrasadas, la disyuntiva bloqueó un poco el proceso y ya no siguió. Puede darse en alguna comarca de tierras altas, pudo haberse dado eso. No lo conozco, entonces no... Tú conoces el tema de Guadalajara, que lo has estudiado perfectamente. Guadalajara, como tú bien sabes, hay dos zonas diferentes. Una zona que es la Alcarria, donde hay poblaciones muy pequeñitas, y la zona, ¿me entiendes?, más de Castilla, más de La Mancha, que son extensiones más grandes. ¿Aquello cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Se pusieron más, se hicieron más agregaciones en la zona esta, donde la población, poco más o menos, el sistema era como en la zona alta de Soria? ¿O no es...? Ahí os voy a poner un ejemplo. Sigüenza, 28 pedanías. Brihuega, en plena Alcarria, 17. Cifuentes, 11. Pastrana, no tiene. ¿Por qué? Porque estaba Zorita, la central nuclear de Zorita, año 66. Zorita da riqueza a los municipios de alrededor y no se fusionan. Albalate es independiente, Almonacid es independiente, Zorita es independiente, Monteja es independiente, Pastrana es independiente. Son pueblos que les sonarán un poco a chino, pero llega un foco de riqueza. ¿Qué pasa en la zona de Cifuentes y de Trillo? Trillo tiene 4 pedanías, Cifuentes tiene 11. Llega la central nuclear de Trillo, pero ¿cuándo llega? En los años 80. Las fusiones ya se habían realizado. Un poco de un ejemplo... Sí, lo que estamos hablando es que tenemos que partir de la base que estábamos en una época donde el secretario y sobre todo los alcaldes eran elegidos por Franco directamente, por la administración. Entonces no tenían una libertad. Entonces, y luego te iba a preguntar otra cosa. El tema, por ejemplo, que de San Esteban se ha hecho, porque esto era una comunidad de Villa y Tierra de San Esteban. Entonces, teóricamente hemos tenido pues una unión, ¿me entiendes?, sobre todo etnográfica, etnológica e incluso cultural. Y hay dos pueblos, justamente, que pues, esa es la historia que yo no conocía, pero la planteaba, que es el tema de Alcubilla, del Marqués y de Berzosas, que en un principio, y siempre han sido, por así decirlo, la unión con San Esteban, no con el Burgo. Pero claro, ahí es donde está la historia, la potestad, el poder, ¿me entiendes?, político que tiene el Burgo, entonces era mucho mayor que San Esteban. Entonces ese es el tema que se ha hecho. Realmente no se hicieron de manera histórica. No, por eso te digo que no hubo una razón histórica, ni cultural, ni etnográfica, sino que simplemente se cogía y se ponía. Había los intereses. Ahora, con esto te acabo ya. El interés, por ejemplo, que hay ahora es el interés político. Es decir, tú sabes que en Soria es el centro y es lo que está haciendo. La Diputación, creo que voy por ese lado. Yo la Diputación las desaparecería. Formaría comarcas, porque es la única forma de que tengamos algo. Porque si no, por ejemplo aquí, si tú haces los recursos que tiene
a nivel de la administración central, autonómica y demás, todo se queda ahí en Madrid, se queda en Soria, por ejemplo. Y los demás sitios no tenemos absolutamente nada. Las comarcas... Pero tú como jurista tampoco lo puedes comentar. Es el tema, por ejemplo... No, pero las comarcas hay una experiencia piloto. En Aragón funcionan las comarcas. Pues habrá pueblos que les haya beneficiado la comarcalización de Aragón y habrá pueblos que no. Seguramente en la zona de Águeda, viviendo cerca de Tarazona, les estarán contando el campo de Borja, les están contando cosas buenas y cosas malas. Las comarcas no dejan de ser una mancomunidad como la que tenéis aquí, denominada comarca. No tiene nada que ver. No, los servicios sociales que están dando las comarcas. Quiero decir, aquí se dan las mancomunidades. Sí, pero tiene otro sentido. Vamos a ver, si el tema fundamental es la despoblación, ¿estamos de acuerdo? Y el problema que tenemos grande es la despoblación. Lo que ha dicho este señor se empieza a contar. Entonces, la despoblación hay que plantearse un nuevo organigrama de distribución territorial que aquí ha existido y teóricamente existe y es la competencia que tiene la Comunidad de Castilla y León. De hecho, aquí estaba toda esta zona de aquí, incluido pues Miño, la zona de Langa y demás. El año 2015 se plantea como Ribera 2. Es decir, íbamos a formar lo que es la mancomunidad, una zona básica de actuación. ¿Qué significaba? Pues que los bomberos estarían aquí en San Esteban, que el centro por ejemplo, de aquí, de San Luis, estaba aquí, y etcétera, etcétera, como comarcas, ¿me entiendes? Pero no se ha planteado ese tema porque Valladolid, el poder político que existe está en las capitales. ¿Me has comprendido? Y el tema de la despoblación aquí en Castilla y León es muy diferente a Castilla-La Mancha. Creo que conocerás el tema de las leyes que hay en Castilla-La Mancha, lo que se ha hecho. El vicepresidente, que era de un pueblo de Huete, ha hecho una ley a nivel integral, que es lo que realmente tiene que tenerse aquí. ¿Cuál es el sistema? De que lo único que necesita la gente es dinero. Entonces, directamente, usted vive en un tal villa, pues usted tiene un 25% por pertenencia a esta comarca y se le reduce el 25% del IRPF. Por vivir en los pueblos. Sí, pero aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos en Soria? El infógrafo en este tema. ¿Qué se ha planteado? Cuenca, Teruel y Soria. ¿Qué se ha planteado? Pero si Soria no tiene problemas, Soria tenía los habitantes, 10.000 habitantes tenía hace 100 años. Hoy tiene 50.000 y cuidado también, coge todo el alfoz. Porque en los pueblos no lo viene más que macogranjas y toda la mierda, con perdón. Y eso es lo que tenemos que tener un poco consciente de que nos unimos todos o nos vamos a la mierda. Pero la despoblación yo creo que no tiene remedio, porque en este estudio no lo ha dicho, Soria en estos años tiene 163.000 habitantes. En 1950 la provincia 163.000, o sea que hoy tiene más o menos la mitad, 87, no llega a la mitad. Por comarcas, que la comarca de Almazán no tiene que ver nada. Mira, por ejemplo, un tema fundamental, Almazán ahora con lo que habéis hecho de regadío, ahí se ha implementado. Sin embargo, aquí en San Esteban vamos a seguir lo mismo. Pero eso no es sujetabilidad, si no tenemos población ya para dar trabajo. O sea, si se quiere trabajar, si no hay jóvenes. Pero vamos a ver que Soria se ha invertido en Soria Capital 320 Lo que hay en Valladolid se ha perdido en las capitales de provincia y se concentra todo. No, esto tiene que buscar la red. Pero bueno, tendremos que buscar soluciones. En muchos puntos todo lo veremos, como les he dicho, yo se lo he puesto de una manera histórica. Está claro que cada uno tenemos un punto de vista, hay experiencias que en unos sitios funcionan, en otras no. Esto de Hacienda en Castilla-La Mancha está siendo beneficio fiscal, pero al final que vengan empadronados a San Esteban, que no vivan, tampoco aporta una riqueza. No, cuidado. Esto te pasa como en la zona de Pinar, es decir, tú tienes que tener la cartilla en ese área, la cartilla, y tienes que vivir ahí. Pero si se ha ido ya no vuelve. Entonces tú buscas soluciones... Donde está hecha la ley está hecha la trampa, pero bueno. Porque digo que territorialmente en esta España de 17 Españas, lo que se aplica en un sitio puede funcionar en otro, pero a lo mejor no. Estamos hablando de la comarcalización de Aragón. Aragón ha hecho eso. Castilla-La Mancha ha dado beneficios fiscales. Castilla y León ha hecho otras medidas, pero realmente la despoblación a nivel general sigue avanzando. Como el cambio climático, se siguen haciendo cosas, pero sigue avanzando. Pero lo único que te voy a decir yo, ¿tú crees que España o que los españoles podemos mantener a 5 administraciones Hay que mantenerlo. con políticos y funcionarios? Sí, hay que mantenerlo. Tú dime la europea, la estatal, la provincial, la autonómica, la local.
Si encima tenemos entidades menores, pues fíjate. Bueno, muchísimas gracias y